El peor momento de mi vida, pensé entonces, fue estar de pie en el centro de aquel maldito salón de baile, rodeada por toda la élite de la manada Piedraluna, mientras José, el chico al que había amado desde la infancia, se reía en mi cara. Creí que el dolor de la ruptura del vínculo, esa sensación de que mi alma se desgarraba en dos, era el fin de mi historia. Qué equivocada estaba. Ahora, pensando en ello, me doy cuenta de que no estaba huyendo de mi destino cuando me lancé a los helados bosques de los picos de Europa, decidida a dejar que el invierno se llevara el resto de mí. No, estaba corriendo directamente hacia algo mucho más aterrador que el chico que me rompió el corazón. José Thorne me rechazó por poder, pero su padre, el implacable y marcado rey Alfa, Carlos Thorne, él no quiere poder. Ya tiene demasiado. Él me quería a mí, y a diferencia de su hijo, el rey no comparte. No, el verdadero infierno comenzó esa noche. O, bueno, quizás un par de días después. Recuerdo estar en el balcón de la fortaleza en Ávila, el viento gélido acariciándome la piel, pero sin sentir frío de verdad. Solo una punzada constante en el pecho, donde el vínculo roto de José todavía dolía, como un fantasma persistente. Carlos estaba dentro, estoy casi segura, trabajando en alguna estrategia para poner las cosas en orden, como a él le gustaba decir. No sabía si creerle del todo o si simplemente estaba en shock por todo lo que había pasado. Había estado aquí, en esta inmensa, intimidante fortaleza, durante casi una semana. Mi vida había cambiado de una forma tan drástica que a veces creía que estaba soñando. ¿Cómo llegué hasta aquí?, se preguntarán. Bueno, es una historia larga, enrevesada y llena de detalles que aún hoy, con todo el respeto, me cuesta creer que fueran reales. Todo empezó la noche del solsticio de invierno. ¿Hace cuánto fue eso? 2 semanas, quizás 3. No sé. El tiempo se estiró y se encogió a su antojo. Esa noche, el salón de la manada Piedraluna brillaba como nunca. Las lámparas de araña no solo chispeaban, sino que parecían juzgar, o al menos así me sentía yo mientras me alisaba la tela de mi vestido verde esmeralda, que había encontrado en una tienda de segunda mano en Córdoba. Era la gala de la manada Piedraluna, la noche que cada lobo en las tierras del norte esperaba con ansia. Era la noche en que los destinados se encontraban, las alianzas se forjaban, y para unos pocos afortunados, los destinos se sellaban. Yo, María, tenía 21 años, una flor tardía para los estándares cambiantes. La mayoría de los lobos encontraban a sus compañeros a los 18. Había pasado 3 años preguntándome si la diosa de la luna me había olvidado. O peor, si yo era una loba sin alma, un espíritu humano atrapado en una jerarquía de cambiantes. «Deja de retozar», me dijo Sofía, mi hermanastra, con un tono de fastidio. Se ajustaba su propio vestido de seda de diseñador, impecable. Sofía no era mala, solo indiferente, lo cual a veces dolía más. Solo trata de no avergonzar a la familia esta noche. Papá está tratando de cerrar un trato con la unidad Delta. Solo estoy esperando, susurré, mis ojos buscando entre la multitud. No estaba buscando un trato. Lo buscaba a él, José Thorne, el futuro alfa, el chico de oro del norte, con el cabello como oro hilado y ojos del color de un mar tormentoso. José era el príncipe de nuestro mundo. Habíamos crecido juntos, aunque a kilómetros de distancia en estatus. Yo era la hija de un historiador de bajo rango. Él era el heredero del reino. Pero había habido momentos, miradas robadas durante el entrenamiento, una risa compartida en la biblioteca de la manada, que me daban esperanza, ingenua, ¿verdad?
y entonces el aroma me golpeó. No era solo un olor, fue un impacto físico como un martillazo en el pecho. Olía a lluvia, cedro y ozono. Un olor que me revolvió las entrañas y me hizo temblar. Compañero, aulló mi loba interior, esa parte de mí con la que había luchado por conectar durante años, despertándose de repente en una alegría pura e inalterada. Me quedé sin aliento, agarrándome el pecho. Levanté la vista. Al otro lado del salón de baile, de pie en la gran escalera, estaba José. Él se detuvo, su copa de champán a medio camino de sus labios. Sus ojos grises tormentosos se fijaron en los míos, a través del mar de parejas bailando. Él también lo sintió. Mi corazón se disparó. Era un cuento de hadas. Era todo por lo que había rezado. Ignorando el siseo de protesta de Sofía, me separé de la pared. Comencé a caminar hacia él. La multitud pareció abrirse, la conexión entre compañeros actuando como una atracción gravitatoria. Llegué al pie de la escalera justo cuando José descendía el último escalón. Estaba de pie frente a mí, más alto de lo que recordaba, irradiando poder y calor. José, exhalé. Una sonrisa temblaba en mis labios. Eres tú. La música pareció crecer. La sala se quedó en silencio mientras la gente se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. El futuro alfa había encontrado a su compañera, pero José no sonrió. Su mandíbula se tensó. Me miró a mí, a mi vestido sencillo, a mis tacones gastados, a mis ojos esperanzados, desesperados. Luego miró a la multitud, miró a sus compañeros, las élites guerreras que valoraban la fuerza y el linaje por encima de todo. Miró a Helena, la hija del Beta, que estaba de pie cerca con una sonrisa burlona en su rostro. Si me aceptaba, a una don nadie, una loba débil sin lazos políticos, se reirían de él. Sería visto como débil. El calor en mi pecho se convirtió en hielo al ver la mueca que curvó el labio de José. María Vance, dijo José, su voz proyectándose claramente por el silencioso salón. No fue un susurro de amante, fue una orden. José, pregunté, mi voz temblaba. Soy el futuro alfa de la manada Piedraluna, anunció, elevando su voz para que el fondo de la sala pudiera oír. Necesito una luna que sea fuerte, alguien que aporte valor a esta manada, alguien con una loba que no esté dormida. José, por favor, susurré, con lágrimas picándome en los ojos. El vínculo es un error, escupió. Se acercó un pasto cerniéndose sobre mí, usando su aura alfa para forzarme a la sumisión. Yo, José Thorne, te rechazo, María Vance, como mi compañera. Las palabras fueron un golpe físico. Me doblé, jadeando mientras un dolor ardiente me desgarraba el pecho. Se sentía como un hierro candente marcando mi corazón. El rechazo era raro y era agonizante. Acepto tu rechazo. Logré sofocar las palabras rituales, forzadas por el instinto, sellando la ruptura. José no miró hacia atrás. Se giró hacia la multitud, agarró a Helena por la cintura y la atrajo hacia él. Vamos a tomar algo de verdad, dijo en voz alta. La sala estalló en risas y susurros. ¿Viste su cara? Patética. Hizo la elección correcta. Ella no es nada. Allí me quedé, temblando, el agujero en mi pecho sangrando, una herida invisible. Busqué a mi padre entre la multitud. Me dio la espalda, avergonzado. No podía respirar. Las paredes se cerraban. El olor a cedro y lluvia, una vez tan embriagador, ahora olía a putrefacción. Me di la vuelta y corrí. Empujé a los guardias. Abrí de golpe las pesadas puertas de roble y salí corriendo a la noche nevada. No tenía abrigo, no tenía coche. Simplemente corrí, mis tacones hundiéndose en la nieve profunda.
el viento cortante desgarrando mi piel, tratando de huir de la humillación que ahora definiría toda mi vida. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Estaba a kilómetros de la casa de la manada, adentrándome en los bosques prohibidos que bordeaban el territorio de Cantabria. La nieve aquí estaba intacta, una manta blanca inmaculada que prometía una muerte tranquila y adormecedora. Me derrumbé al pie de un roble antiguo y enorme, acurrucándome en una bola. El frío se estaba apoderando de mí, mis dedos se volvían azules, mi respiración salía en nubes superficiales y entrecortadas. El dolor del vínculo de rechazo se había vuelto un dolor pulsante, un recordatorio constante de que no era deseada. Que el frío me lleve, pensé, cerrando los ojos. Es mejor que verlo con ella. El viento aullaba, pero debajo del viento había otro sonido, el crujido de una ramita, el pesado crujido de la nieve y unas patas enormes. Mis ojos se abrieron de golpe. Los lobos no venían a los bosques prohibidos. La leyenda decía que otra cosa vivía aquí, algo antiguo. Desde las sombras de los pinos emergió una bestia. No era un lobo normal, era un monstruo. Medía casi 1,5 metros a la altura de los hombros, su pelaje era de un negro medianoche que parecía absorber la luz de la luna. Cicatrices cruzaban su hocico, líneas plateadas de antigua violencia. Sus ojos brillaban, no el amarillo de un beta, ni el azul de un alfa estándar. Eran rojos, del color de la sangre y el fuego. No podía moverme. Estaba paralizada, mitad por hipotermia, mitad por terror. La bestia se acercó a mí, un gruñido bajo vibrando en su pecho que sacudía la nieve de las ramas cercanas. Esto era un renegado, un asesino salvaje. Así es como moría. «Hazlo rápido», susurré, mi voz apenas audible. El enorme lobo negro se detuvo a centímetros de mi cara. Bajó la cabeza, olfateándome. Su aliento caliente me cubrió la cara congelada, con olor a especias, ámbar oscuro y poder. No era el olor de un renegado, era el olor de un rey. El lobo no atacó. En cambio, gimió un sonido agudo y confuso que no coincidía con su aterradora apariencia. Me empujó la mejilla con su nariz húmeda, tratando de despertarme. Gemí, mi visión se volvía borrosa. «José», murmuré, delirando. El lobo gruñó al oír el nombre, un sonido tan profundo que me hizo vibrar los huesos. Luego, el sonido de huesos rompiéndose llenó el aire, la enorme bestia se contorsionó. El pelaje se retrajo, las extremidades se desplazaron. Un momento después, un hombre estaba arrodillado en la nieve frente a mí. Estaba desnudo, inmune al frío. Era enorme, su cuerpo un mapa de músculos y cicatrices. Su cabello era negro con vetas plateadas en las sienes. Su rostro era duro, angular y brutalmente hermoso, aunque desfigurado por una cicatriz irregular que iba desde su ceja hasta su mandíbula. Era Carlos Thorne, el rey alfa. Había estado en reclusión durante 5 años, desde las guerras del sur. Los rumores decían que se había vuelto loco. Los rumores decían que se comía los corazones de sus enemigos. Era el padre del chico que acababa de destrozar mi vida. Intenté retroceder, pero mis extremidades no obedecían. Carlos me miró, sus ojos con bordes rojos abiertos de asombro. Extendió su mano, sus dedos temblaban ligeramente. «¿Quién te hizo esto?» Su voz era como grava moliéndose. «¿Quién te rechazó?» Podía olerlo, el olor agrio de un vínculo roto aferrado a mi piel. «Tu hijo», susurré. La oscuridad invadía los bordes de mi visión. Él no me quería». Una mirada de pura e inalterada rabia cruzó el rostro de Carlos, pero luego cambió mientras miraba mi forma temblorosa. Algo más se apoderó de él. Posesión. «Entonces mi hijo es un tonto», gruñó Carlos. No pidió permiso.
Me levantó en sus brazos como si no pesara nada. El calor que irradiaba su piel era intenso, calentando instantáneamente mi lado congelado. Bájame, balbuceé, luchando contra la inconsciencia. Soy, soy una omega. Soy indeseada. Carlos me miró, y por primera vez en una década, la dureza de sus ojos se suavizó. No eres indeseada, pequeña loba, murmuró, tirándome más fuerte contra su pecho. Y ciertamente no eres una omega. ¿A dónde me llevas? A casa, dijo Carlos, volviéndose hacia las luces del lejano castillo que se alzaba sobre la casa de la manada. Has sido rechazada por un chico, ahora serás reclamada por un rey. Quise preguntar qué quería decir, pero la calidez era demasiado reconfortante, el ritmo de su caminar demasiado relajante. Mi cabeza se apoyó en su hombro, justo sobre su corazón. Mientras me sumía en la oscuridad, escuché su latido. No latía a un ritmo normal. Estaba acelerado y latía en perfecta sincronización con el mío. Desperté, envuelta en seda. Me incorporé jadeando, mis manos aferrándose a sábanas que probablemente costaban más que la casa de mi padre. Ya no estaba en la nieve. Estaba en una cama del tamaño de una pequeña isla, en una habitación de piedra oscura y caoba. Un fuego rugía en una chimenea lo suficientemente grande como para asar un buey. Salté de la cama, dándome cuenta de que llevaba una de las camisas del rey. Me llegaba hasta las rodillas. «¿Estás despierta?» Me di la vuelta. Carlos Thorne estaba sentado en un sillón de cuero junto al fuego, leyendo un documento. Ahora estaba vestido con pantalones tácticos negros y un jersey gris ajustado que no ocultaba la anchura de sus hombros. Dejó el papel y se puso de pie. La habitación pareció encogerse. «Su Majestad», balbuceé instintivamente, inclinando la cabeza para mostrar mi cuello, una señal de sumisión. «Detente», ordenó Carlos, su voz cortante. Me congelé. «Señorita, no se incline ante mí. No muestre su cuello como una sirvienta común». Caminó hacia mí, sus movimientos depredadores pero controlados. Se detuvo a unos pocos pasos, respetando mi espacio, aunque sus ojos me devoraban. «¿Cómo te sientes?» «Confundida», admití. «¿Por qué estoy aquí? Si José se entera...» «José», dijo Carlos el nombre como una maldición. «José está actualmente celebrando su libertad con la hija del Beta. Él cree que estás muerta. Los guardias del perímetro informaron haber encontrado tu rastro de olor terminando en el borde del acantilado». Se me heló la sangre. «Él cree que estoy muerta y él está celebrando». «Es un niño», dijo Carlos con desdén. «Juega a ser líder, pero no entiende nada de sacrificio o instinto». Carlos dio un paso más. El aire entre nosotros crepitaba con electricidad estática. Sentí una atracción, un tirón magnético en mis entrañas que solo había sentido una vez antes. Con José, esto era diferente. Con José había sido un tirón dulce, juvenil. Esto se sentía como gravedad. Era pesado. Era inevitable. «¿Por qué me salvaste?», pregunté, mi voz pequeña. «No soy nadie. No tengo loba. Estoy defectuosa». Carlos se rió, un sonido oscuro y retumbante. «¿Defectuosa, María? ¿Sabes por qué no te has transformado todavía?» Negué con la cabeza. «Porque la sangre en tus venas es demasiado potente para una transformación estándar», reveló Carlos, sus ojos brillando de nuevo con ese tenue y aterrador carmesí. «No estás sin loba. Eres del antiguo linaje, la línea de los Valerios. Ha estado inactiva durante siglos». Lo miré fijamente. «Eso es un mito». «Soy un mito para la mayoría», replicó Carlos. «Y sin embargo, aquí estoy».
Extendió la mano, su áspero pulgar trazando la línea de mi mandíbula. Jadeé al contacto. Chispas, chispas literales, bailaron por mi piel. El vínculo que sentiste con mi hijo, dijo Carlos en voz baja, su voz bajando a un susurro ronco. Fue un vínculo preliminar. La naturaleza tratando de igualar poder con poder. Pero él era demasiado débil para ti. Su lobo te rechazó porque te temía. Sabía que si desbloqueabas tu potencial, lo eclipsarías. Mi mente estaba dando vueltas. José no me rechazó porque fuera débil. Me rechazó porque era fuerte. ¿Y tú? Pregunté, mirando su rostro cicatrizado. ¿Me temes? Carlos se inclinó, sus labios rozando mi oído. No temo nada, María, pero ansío una cosa. ¿Qué? Una reina que pueda estar a mi lado mientras quemo este reino corrupto hasta los cimientos y lo reconstruyo. Se echó hacia atrás, mirándome a los ojos. Mi hijo te rechazó. Por las leyes de nuestros ancestros, eso te deja sin ataduras. Tengo la intención de cortejarte, María Vance, y tengo la intención de quedarme contigo. Antes de que pudiera procesar eso, un fuerte golpe resonó en la puerta. ¡Adelante!, rugió Carlos, su semblante cambiando instantáneamente de seductor a general. La puerta chirrió al abrirse y una mujer mayor con el pelo plateado recogido en un moño apretado entró. Era doña Ana, la asesora del Consejo Superior, y la mujer que le había estado susurrando al oído a José durante años. Se detuvo en seco al verme de pie allí con la camisa del rey. Imposible, siseó, su rostro perdiendo el color. Ella, ella se supone que está muerta. Carlos se interpuso frente a mí, bloqueándome de la vista de Ana. Un gruñido bajo escapó de su garganta. Cuidado, Ana, advirtió Carlos. Estás hablando de mi invitada y muy probablemente de tu futura reina. Los ojos de Ana se entrecerraron en rendijas. José no lo tolerará. Él reclamó su rechazo. Ella es una exiliada. José tomó su decisión, dijo Carlos con frialdad. Esta noche regresaré al salón de la manada y María viene conmigo. No te atreverías, susurró Ana. Comenzará una guerra civil. Carlos sonrió y fue lo más aterrador que había visto. Bien, dijo, necesitaba un poco de ejercicio. Pero esperen un momento, tengo que decirles algo. Todo esto, la magia, los reyes, las transformaciones, ¿quién se lo creería? Yo, María, una chica de Jerez de la Frontera, que de repente se encuentra con que es una criatura ancestral. Es como si me hubieran arrancado de mi vida y me hubieran lanzado a un cuento de hadas oscuro, donde el príncipe te rechaza y el rey cicatrizado te mira como si fueras la última Coca-Cola del desierto. ¿Normal? Nada de eso. Absurdo, ¿verdad? No sé si reír o llorar. Yo no pedí nada de esto. Quería una vida tranquila, quizás un pequeño puesto en la biblioteca de la manada. Tal vez casarme con alguien que me quisiera de verdad, pero sin tanto drama. Y ahora estaba aquí, siendo el centro de una conspiración y una posible guerra. Me pregunto si alguna vez volvería a ver algo parecido a la normalidad. ¿Podría uno siquiera desearlo después de todo esto? De todas formas, sigamos, que me distraigo. A veces, cuando estaba sola en las habitaciones del rey, inmensas y frías a pesar de las chimeneas, pensaba en mi madre. Ella habría sonreído ante todo esto, con esa mezcla de asombro y escepticismo que siempre la caracterizó. «¿Qué lío te has buscado, hija?», me diría, riendo con los ojos. Ella solo soñaba con una vida tranquila en una casita en Sevilla, con sus naranjos y el olor a jazmín, nunca con tronos ni batallas ancestrales. Me pregunto qué pensaría de mí ahora, convertida en esto.
Me sentiría orgullosa, supongo, o quizá preocupada. Ambas cosas, a la vez. Las semanas que siguieron al regreso del rey fueron un torbellino de agitación política. Carlos no solo recuperó el título de alfa, purificó el liderazgo. Los miembros corruptos del consejo fueron despedidos. Las leyes fiscales fueron reescritas y las fronteras reforzadas. Fui trasladada a la suite del rey. Nada físico había ocurrido entre nosotros todavía. Carlos me cortejaba con una intensidad aterradora, pero con un respeto anticuado que me confundía. No intentó llevarme a la cama. En cambio, me enseñó. Todas las mañanas al amanecer, estábamos en el campo de entrenamiento. Carlos me enseñó a luchar en forma humana, a usar dagas y, lo más importante, a controlar la energía telequinética volátil que se encendía cada vez que me emocionaba. «Concéntrate», dijo Carlos, rodeándome en la colchoneta de entrenamiento nevada. «Estás enojada con el objetivo. No te enojes. Mantén la calma. El hielo quema tan fuerte como el fuego». Respiré hondo, mirando el maniquí de madera. Entrecerré los ojos. Con un rápido movimiento de mi mente, el maniquí no solo se rompió, se desintegró en acerrín. «Mejor», gruñó Carlos, aunque sus ojos brillaban con orgullo. Me entregó una toalla. «Te estás volviendo peligrosa». «Tengo un buen maestro», sonreí, limpiándome el sudor de la frente. Estábamos cerca. La tensión siempre estaba ahí, un cable vivo zumbando entre nosotros. Carlos extendió la mano, metiendo un mechón suelto de cabello detrás de mi oreja. Su mano se demoró en mi cuello. «Esta noche es el baile de la luna de sangre», dijo suavemente. «El consejo exige que anuncie mis intenciones oficiales. Si te declaro mi reina, la ceremonia de unión debe ocurrir dentro de 3 días». Mi respiración se cortó. «Y si no, yo lo haré», prometió. «He esperado toda una vida por ti. Ya terminé de esperar». Se inclinó, sus labios a centímetros de los míos. Por primera vez, no pensé en José. No pensé en mi falta de loba. Solo quería que Carlos cerrara la distancia. Su Majestad. El momento se hizo añicos. Un guardia vino corriendo, pálido. «¿Qué sucede?», espetó Carlos, sin alejarse de mí. «Es la frontera occidental. Renegados han violado el perímetro. Ellos secuestraron a Sofía Vance». Me quedé helada. «Mi hermana». «Dejaron una nota», balbuceó el guardia. «Quieren que el rey venga solo o la chica muere». El rostro de Carlos se convirtió en una máscara de piedra. Era una trampa, descarada y obvia. Pero no podía permitir que un miembro de la manada muriera, especialmente la familia de María, incluso si esa familia me había tratado mal. «Tengo que irme», dijo Carlos apartándose. «Vengo contigo», insistí. «No». Carlos me agarró por los hombros. «Esto huele a trampa. Necesito que estés a salvo dentro del castillo. Las protecciones aquí son inquebrantables. Pero María, por favor». Me miró a los ojos, la desesperación luchando con su fuerza. «Si algo te pasara, quemaría el mundo. Quédate aquí, traeré a tu hermana de vuelta». Me besó la frente, un contacto breve y ardiente, y luego se fue, transformándose en su enorme lobo negro mientras corría hacia la línea de árboles. Lo vi irse. Un mal presentimiento se instaló en mi estómago. Regresé a mi habitación para lavarme. El silencio del castillo se me echaba encima. Acababa de salir de la ducha cuando la puerta se abrió con un clic. Me envolví en una toalla, agarrando una daga de plata de la mesilla de noche. ¿Carlos? No era Carlos. Doña Ana estaba en la entrada, flanqueada por 2 grandes ejecutores, y detrás de ellos, luciendo presumida y vengativa, estaba Elena. «Deberías cerrar la puerta con llave, querida», sonrió Ana. Era una sonrisa reptiliana. «Salgan», advertí, levantando la daga. «El rey se ha ido».
dijo Ana, entrando en la habitación, atraído por una distracción muy cara. Sofía está bien, por cierto. Le pagamos muy bien para que hiciera de víctima. Se me heló la sangre. Sofía estaba implicada. Todo el mundo tiene un precio, se burló Elena. Y ahora tenemos unas 2 horas antes de que Carlos se dé cuenta y regrese. Eso es tiempo de sobra. ¿Tiempo para qué? Retrocedí hacia el balcón. Para corregir un error, dijo Ana, sacando un pergamino de su túnica. Verás, María, el rey no puede unirse contigo. El antiguo linaje es peligroso. No se le puede permitir mezclarse con el linaje real. Crearía una descendencia demasiado poderosa para controlar. ¿Quieres decir demasiado poderosa para que tú la controles? Escupí. Exacto, admitió Ana. El Consejo ha promulgado el artículo 55. Si una potencial reina es considerada una amenaza para la estabilidad de la manada, debe ser eliminada. Carlos te matará, dije. Mi voz temblaba. Carlos llorará, corrigió Ana. Encontrará tu cuerpo al pie del barranco. Un trágico suicidio. La pobre chica, rechazada por su verdadero compañero, no pudo soportar la presión de la corte del rey. Saltó. Los 2 ejecutores dieron un paso adelante. No entré en pánico. Recordé las palabras de Carlos. Mantén la calma. Me concentré en la pesada estatua de mármol de la repisa de la chimenea. ¡Atrápenla!, ordenó Elena. Cuando los ejecutores se abalanzaron, grité, extendiendo las manos. La estatua de mármol voló por la habitación, golpeando el pecho del primer ejecutor, enviándolo contra la pared con un crujido espantoso. Ana jadeó. Es más fuerte de lo que pensábamos. Sométanla. Usen el acónito. El segundo ejecutor sacó una pistola de dardos. Intenté desviar el dardo con mi mente, pero no fui lo suficientemente rápida. Me golpeó en el hombro. Líquido ardiente se extendió por mis venas. Acónito. Cortó mi conexión con mi magia. Cortó mi conexión con mi loba. Mis rodillas flaquearon. Patética, se rió Elena, acercándose y pateando la daga de mi mano. Me agarró del cabello, arrastrándome hacia las puertas del balcón. El castillo estaba construido en el borde de un acantilado. Era una caída directa a las rocas irregulares de abajo. Por favor, jadeé. Mi visión se volvía borrosa. Carlos no está aquí, siseó Elena en mi oído. Y José me lo agradecerá cuando todo esto termine. Volverá conmigo una vez que te hayas ido. Me arrastraron hasta el balcón nevado. El viento aullaba enmascarando mis gritos. ¡Hazlo!, ordenó Ana. Elena y el ejecutor restante me levantaron. Intenté luchar, pero mis extremidades eran como gelatina. Miré hacia el abismo del cañón. Lo siento, Carlos, pensé. Una lágrima se congeló en mi mejilla. No fui lo suficientemente fuerte. Me lanzaron. Caí en el vacío blanco, el viento silbando en mis oídos, las rocas oscuras subiendo a mi encuentro, y luego todo se volvió negro. No sé los detalles exactos de lo que pasó después. No estuve ahí, obviamente. Pero por lo que sé, y por lo que Carlos me contó más tarde con la voz rota, él regresó a la fortaleza unos 20 minutos demasiado tarde. Llegó a la frontera y encontró a Sofía Vance, aterrorizada y llorando, admitiendo que le habían pagado para atraerlo lejos. Carlos rompió la barrera del sonido, corriendo de regreso al castillo, su lobo desgarrando la tierra en una desesperada carrera contra el tiempo. Pero cuando irrumpió en su suite, la habitación estaba vacía. Había el olor a miedo, el sabor metálico de la sangre y el asqueroso hedor químico a acónito concentrado. Siguió el rastro del olor hasta el balcón, y allí terminaba.
Su Majestad, le dijo el capitán de la guardia, temblando, mientras arrastraban a una Helena que gritaba y a una Ana con el rostro pétreo. Las encontramos intentando abandonar el territorio con las maletas hechas. Carlos se giró lentamente. Su rostro estaba desprovisto de humanidad. Sus ojos no eran solo rojos. Sangraban oscuridad. El blanco había desaparecido por completo. Su lobo estaba tan cerca de la superficie que su voz sonaba como placas tectónicas chocando. ¿Dónde está ella?, preguntó. Helena sollozaba. El rímel le corría por la cara. No fue mi intención. Fue Ana, dijo ella. Me lo pidió. Carlos dio un paso adelante, las tablas del suelo crujiendo bajo sus botas. ¿Dónde está ella? Ana levantó la barbilla aunque sus rodillas temblaban. Está donde debe estar. Se fue. No puedes aparearte con una abominación. Carlos, te hice un favor. Carlos se movió más rápido de lo que el ojo podía seguir. En un momento estaba junto a la ventana. Al siguiente tenía la mano alrededor del cuello de Ana, levantándola del suelo. «Tú la arrojaste», susurró Carlos, mirando a los ojos saltones de Ana hacia el cañón. Ella cayó, logró balbucear Ana. Carlos arrojó a Ana por la habitación, golpeó la pared de piedra y se desplomó. Se volvió hacia Helena. La hija del Beta chilló, retrocediendo a rastras. «¡José! ¡José! ¡Ayúdame!», gritó Helena. José Thorne entró corriendo en la habitación al oír la conmoción. Se detuvo en seco, asimilando la escena, la habitación destrozada, la rabia asesina de su padre, las puertas del balcón abiertas. «Padre», preguntó José, su voz temblaba. «¿Dónde está María?». Carlos miró a su hijo. Una sola lágrima, ardiente y furiosa, se abrió camino a través de la mugre del rostro del rey. «La mataron», dijo Carlos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. «Porque la rechazaste, porque la hiciste vulnerable. Esto es obra tuya». José cayó de rodillas. No puede ser». «Enciérrenlas en la mazmorra», ordenó Carlos a los guardias, señalando a Helena y a Ana. «No las alimenten, no las dejen dormir. Si mueren antes de que decida cómo acabar con ellas, ejecutaré a cada guardia de turno». «Padre, el baile de la luna de sangre es en 2 días», balbuceó José. «Las manadas se están reuniendo. Tenemos que cancelarlo». «No cancelamos nada», gruñó Carlos. Volvió al balcón mirando hacia la oscuridad del barranco. «Celebraremos el baile y luego pintaré las paredes de este castillo con la sangre de cualquiera que conspiró contra mi reina». Abajo en el barranco, kilómetros por debajo del castillo, el río rugía. Mi cuerpo había golpeado el agua helada con una fuerza que me destrozó los huesos. Pero no había muerto. Mientras caía, el acónito en mi sistema había luchado con la sangre antigua. El veneno intentó matar a la loba. La sangre antigua intentó salvarla. El resultado fue una violenta reacción biológica. Fui arrastrada a una orilla escarpada de rocas, kilómetros río abajo. Mi cuerpo estaba roto. Mi piel estaba pálida como la muerte. Yacía allí en la nieve. Mi corazón latía una vez por minuto. En lo profundo de mi mente, una voz habló. No era la voz de una loba normal. Era una voz que sonaba como la tierra misma, como montañas moviéndose. «Intentaron quebrarnos», hizo eco la voz. «Intentaron envenenar la magia». Mis dedos se crisparon en la nieve. «Duerme, niña», ordenó la voz. «El capullo debe formarse. El recipiente humano es demasiado débil. Debemos reconstruir». Una extraña luz plateada comenzó a emitirse de mis patas. Me envolvió, tejiendo un hilo de energía pura. La nieve a mi alrededor se derritió,
Luego se evaporó. La luz se hizo más brillante, cegadoramente blanca, hasta que yo ya no era visible. Solo había una crisálida pulsante de magia plateada, escondida en las sombras de la cueva olvidada. Dentro, los huesos se volvían a unir, más fuertes que el acero. La sangre se reescribía. La loba dormida no solo estaba despertando, estaba evolucionando. Dormí durante 2 días, y cuando el sol se puso en la víspera de la luna de sangre, la crisálida se agrietó. El gran salón de la manada Piedraluna había sido anfitrión de bodas, coronaciones y victorias durante siglos, pero esa noche sostenía el peso asfixiante de un funeral. La luna de sangre colgaba baja en el cielo exterior, proyectando un brillo carmesí enfermizo a través de las altas vidrieras, bañando a la élite reunida en el color de la sangre antigua. Dentro, las lámparas de araña estaban atenuadas a un parpadeo fantasmal. Seda negra cubría las mesas. El rugido habitual de la conversación fue reemplazado por un silencio tan pesado que se sentía como una presión física contra los tímpanos. Cada alfa, luna y oficial de alto rango de los territorios del norte circundantes estaba presente. No habían venido por el vino. Habían venido a presenciar la ira de un rey que había perdido su alma. Carlos Thorne estaba sentado en el trono de obsidiana a la cabeza del estrado. No había dormido en 48 horas. No había comido. Las ojeras bajo sus ojos eran marcadas contra su piel pálida, y la cicatriz que le atravesaba el rostro parecía palpitar con la violencia que apenas contenía. No parecía un hombre. Parecía un arma vacía esperando un gatillo. A su derecha estaba José. El que una vez fue el príncipe de oro parecía destrozado, su postura encorvada, sus ojos rojos e hinchados. Había pasado los últimos 2 días dragando el río helado, rezando a una diosa que había ignorado durante años, rogando por un cuerpo que enterrar. No había encontrado nada. La culpa lo carcomía vivo, un parásito alimentándose del conocimiento de que su vanidad había causado esto. En el centro del vasto suelo de mármol, la razón de esta reunión, estaba arrodillada encadenada doña Ana, la asesora del Consejo Superior, y Helena, la hija del Beta. Habían sido despojadas de sus galas, vistiendo toscos sacos de arpillera, sus manos atadas con plata, un metal que quemaba la piel cambiante al contacto. Helena lloraba incontrolablemente. Su cuerpo temblaba con hipo de terror. Ana, sin embargo, permaneció estoica. Sus ojos se movían por la habitación con la energía frenética de una rata acorralada por una víbora, pero mantenía la barbilla alta. Terminemos con esto. La voz de Carlos cortó el silencio. No fue un grito, pero el timbre bajo y gutural se extendió hasta el fondo de la sala, haciendo que los cambiantes temblaran involuntariamente. El rey se puso de pie. El movimiento fue lento, deliberado y aterrador. Descendió los escalones del estrado, sus pesadas botas resonando como tambores funerarios. Sacó la hoja del verdugo de la vaina de su cadera. Era una espada enorme forjada de acero negro y grabada con runas de juicio. Se detuvo a 1 metro de los prisioneros. Doña Ana del Consejo, Helena de la Casa del Beta, recitó Carlos, su voz desprovista de emoción alguna. Ustedes están acusadas de alta traición, conspiración y el asesinato de la pretendida del rey. La pena por estos crímenes, bajo las leyes ancestrales, es la muerte. Era justicia. Ella era una abominación, gritó Ana de repente. Su compostura se quebró. Se abalanzó hacia adelante tan lejos como sus cadenas se lo permitieron. Era una bruja, Valeria. Habría destruido la manada desde dentro. Yo te salvé. Los salvé a todos.
La multitud murmuró con inquietud. El linaje Valerio era un mito de terror. Lobos que podían controlar los elementos, que podían aplastar mentes. Carlos no pestañeó. Miró a Ana con la curiosidad desapegada de un hombre mirando un insecto que estaba a punto de aplastar. «Hablas de salvar la manada», dijo Carlos suavemente, «pero todo lo que hiciste fue romperla». Levantó la espada negra por encima de su cabeza. El metal atrapó la luz de las velas, brillando con una promesa mortal. Elena gritó, cerrando los ojos con fuerza. José se dio la vuelta, incapaz de ver a la mujer, a la que había cortejado brevemente, ser decapitada por su propio padre. Los músculos de Carlos se tensaron. Se preparó para bajar la hoja. ¡Boom! El sonido no provino de la espada, vino del aire mismo. Fue un aullido, pero llamarlo un aullido era un insulto. Fue una explosión sónica de energía pura y cruda que se estrelló contra las paredes del castillo, vibrando los dientes de cada lobo presente. No era el rugido gutural de un alfa, ni el tono agudo de una beta. Era una frecuencia armónica, un sonido que sabía a ozono y se sentía como reverencia. Carlos se congeló. La espada flotó en el aire. Su corazón, que había estado latiendo a un ritmo lento de muerte, de repente golpeó contra sus costillas. Boom, 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 boom. Él conocía ese sonido. Las pesadas puertas dobles en el otro extremo del pasillo, reforzadas con hierro y roble, gimieron. Los guardias apostados allí retrocedieron, sus lanzas temblaban en sus manos. Con un sonido como el de un glaciar que se rompe, las puertas no solo se abrieron, salieron volando de sus goznes. Astillas de madera y hierro retorcido volaron por la habitación, mientras una nube de niebla espesa y antinatural se extendía desde la noche. La temperatura en el gran salón descendió 20 grados en un segundo. De la niebla blanca y arremolinada emergió una bestia. Jadeos de horror y asombro recorrieron la multitud. Los alfas cayeron instintivamente de rodillas. Era un lobo, pero de un tamaño que desafiaba la lógica. Medía casi 2 metros a la altura de los hombros, empequeñeciendo incluso la forma de bestia de Carlos. Su pelaje no era solo blanco, era incandescente, brillando con una luminiscencia interna similar a la de una estrella. Pero fueron los ojos lo que detuvieron el mundo. No eran amarillos, no eran rojos, eran un violeta penetrante y vibrante. El lobo blanco, el avatar, la leyenda que se contaba a cada cachorro antes de dormir, la manifestación física de la voluntad de la diosa de la luna. La bestia avanzó, sus enormes patas dejando huellas plateadas chamuscadas en el suelo de mármol. Ignoró a los cientos de lobos que se acurrucaban a los lados. Su mirada estaba fija en un punto, el círculo de ejecución. Carlos dejó caer su espada. Cayó ruidosamente sobre la piedra, pero él no la oyó. Tropezó hacia adelante, sus manos temblaban. María, susurró, el nombre una plegaria en sus labios. El enorme lobo se detuvo a 3 metros de él. Parpadeó sus ojos violetas y el aire a su alrededor comenzó a temblar, deformándose como el calor que se eleva del asfalto. El pelaje blanco retrocedió. Los huesos masivos se desplazaron con una gracia fluida que no debería haber sido posible. La niebla se arremolinó, condensándose alrededor de la figura, tejiéndose en un vestido de sombras y luz de estrellas. Y allí estaba yo. Era María Vance. Pero la chica que había sido arrojada por el acantilado se había ido. Esta mujer era una reina. Mi piel era impecable, radiante de salud. Mi cabello, antes de un castaño apagado, era ahora un río en cascada de blanco plateado que me llegaba a la cintura, y mis ojos permanecían con ese impactante y sobrenatural violeta. Radiaba poder. Salía de mí en olas,
presionando la habitación, forzando la sumisión sin que pronunciara una sola palabra. Te lo dije, Carlos, dije. Mi voz resonaba, superponiéndose como si un coro de ancestros hablara a través de mí. No soy una omega. Dirigí mi mirada a los prisioneros. Elena abrió los ojos y chilló. ¡Fantasma! ¡Es un demonio! ¡Aléjenla! Ana se puso pálida, su mandíbula floja. Reconoció lo que tenía delante. Había estudiado las historias. Sabía que estaba mirando a una depredadora alfa, una loba hechicera. Intentaron matar el recipiente, dije con calma, caminando hacia ellas. No parecía enojada, parecía aburrida. Pero olvidaste una cosa, Ana. La sangre antigua no muere, evoluciona. María, por favor, sollozó Elena, tratando de retroceder. No quería. Ana me obligó. Incliné la cabeza. No levanté una mano. No canté un hechizo. Simplemente las miré. De repente, Elena y Ana fueron arrastradas hacia arriba. Manos invisibles las agarraron por la garganta, izándolas 3 metros en el aire. Pataleaban y arañaban la nada, jadeando por aire mientras el agarre telequinético se tensaba alrededor de sus tráqueas. La ley exige la muerte, musité observándolas luchar. Pero la muerte es una misericordia, es un final, y por lo que le hicieron a mi compañero, por el dolor que le causaron. Lancé una mirada a Carlos, y por un segundo fugaz el violeta de mis ojos se suavizó a un cálido lavanda. Vi la agonía en su rostro, los días de tortura que había soportado, creyendo que me había ido. Mi mirada volvió a los traidores, endureciéndose hasta convertirse en diamante. La muerte es demasiado buena para ustedes. Apreté el puño. Un crujido espantoso resonó en el pasillo mientras rompía telequinéticamente los lazos de sus muñecas, solo para reemplazarlos con bandas de pesada presión mágica. Lancé mi mano hacia un lado de la habitación. Los cuerpos de Elena y Ana volaron por el aire, rompiendo las pesadas puertas de madera de los guardias de la mazmorra. «Llévenlas a las celdas negras», ordené, mi voz sonando como una campana. Sin luz, sin sonido. Que vivan una vida larga y muy larga en la oscuridad pensando en la reina que intentaron matar. Los guardias se apresuraron a obedecer, arrastrando a las mujeres que gritaban a las entrañas del castillo. Cuando la puerta se cerró de golpe, el silencio volvió. Pero esta vez no era miedo, era asombro. José Thorne dio un paso adelante. Parecía pequeño, parecía un niño de pie a la sombra de una diosa. Caminó hacia mí, sus piernas temblaban y cayó de rodillas. María, ahogó, lágrimas corrían por su rostro. Yo no sé qué decir. Fui un tonto, estaba ciego. Lo miré. Recordé al chico que había amado. Recordé el dolor de su rechazo en esta misma habitación. Pero al mirarlo ahora, no sentí nada. Ni odio, ni amor, solo una lástima distante como la que se siente por un extraño. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar, en esa situación? ¿Le habrían perdonado? Levántate, José, dije suavemente. Levantó la vista, la esperanza encendiéndose en sus ojos. ¿Significa esto? ¿Puedes perdonarme? El vínculo, todavía lo siento tratando de alcanzarme. El vínculo existe porque la naturaleza odia el vacío, expliqué, mi voz desprovista de crueldad, pero firme como el hierro. Pero he superado eso, y te he superado a ti. Di un paso atrás, girando mi cuerpo hacia el hombre que había quemado el mundo por mí. Querías una loba fuerte, José. Querías poder para asegurar tu trono. Bueno, aquí está el poder. Señalé mi forma brillante. Pero no te lo ganaste, lo tiraste a la nieve. José se desplomó, inclinando la cabeza hacia el suelo. Sabía que tenía razón. Me giré hacia Carlos. El reino se había movido.
Me miraba como si fuera una alucinación que desaparecería si parpadeaba. Carlos, dije suavemente. El hechizo se rompió. Carlos se abalanzó, cubriendo la distancia entre nosotros en un latido. No le importaba la audiencia, no le importaba la dignidad. Me agarró la cara con sus grandes manos ásperas, sus pulgares trazando los nuevos ángulos afilados de mis pómulos. «Eres real», rasgó. Su voz se quebraba. «Estás cálida». «Estoy aquí», susurré, inclinándome en su contacto. Tuve que romperme para convertirme en esto, Carlos, pero regresé por ti. Habría quemado este planeta hasta las cenizas, juró Carlos, sus ojos buscando los míos. Estaba a 5 minutos de derribar este castillo piedra por piedra. Lo sé, sonreí, pero ahora vamos a construir. Carlos exhaló un aliento que parecía haber estado conteniendo durante días. Retrocedió, soltándome la cara, pero tomando mi mano. Se volvió hacia la multitud, luego me miró de nuevo. Lenta y deliberadamente, el rey Alfa, el hombre que nunca se había inclinado ante nadie en su vida, el hombre que aterrorizaba naciones, cayó sobre una rodilla. Un jadeo colectivo recorrió el salón. «María de Anto», dijo Carlos. Su voz resonaba con absoluta certeza. «No me importa la sangre antigua. No me importa si eres una loba, una hechicera o un monstruo. Eres mi alma, eres el aire en mis pulmones». Sacó un anillo de su bolsillo, oro negro engastado con un raro diamante violeta que combinaba perfectamente con mis ojos. «Te reclamo», declaró Carlos, «no como una conquista, sino como mi igual, mi reina, mi destinada. ¿Aceptarás a este viejo lobo cicatrizado?» Miré al hombre arrodillado ante mí. Vi las cicatrices que marcaban su historia de dolor. Vi el amor feroz y posesivo en su mirada. Esto no era el amor de cachorro que había sentido por José. Esto era fuego. Esto era hierro. «Te acepto, Carlos Thorne», dije. Mi voz temblaba de emoción. «Te reclamo a cambio». Carlos se puso de pie y deslizó el anillo en mi dedo. Cuando el metal tocó mi piel, una onda de choque de luz dorada brotó de nuestras manos unidas. Barrió la habitación, haciendo volar las ventanas y derribando las sillas vacías. En mi cuello apareció una marca con una luz dorada ardiente. Un diseño intrincado de una corona entrelazada con un lobo. En el cuello de Carlos, la marca a juego ardió en existencia. El vínculo de unión se estableció. No era solo una conexión, era una fusión. Dos almas que finalmente encontraban sus mitades faltantes. Carlos rugió de risa. Un sonido de alegría pura e inalterada. Me levantó en sus brazos, haciéndome girar mientras yo reía. El sonido como campanillas de viento. Me bajó, pero me mantuvo apretada contra su pecho. Miró con furia a la multitud atónita. «Inclínense», ordenó Carlos, su voz alfa resonando como un trueno. «Inclínense ante su reina, la loba blanca». Comenzó con los betas, luego los alfas visitantes, y finalmente José Thorne, llorando en silencio, apretó su frente contra el frío mármol. Toda la sala se inclinó con reverencia ante la chica rechazada que había regresado como una diosa. Carlos me miró. Una sonrisa feral y malvada se extendía por su rostro cicatrizado. «Bueno, mi reina», gruñó juguetonamente, «tenemos un reino que gobernar, traidores que castigar, leyes que reescribir». Rodeé su cuello con mis brazos. Mis ojos violetas brillaban con picardía. «El reino puede esperar hasta mañana», susurré contra sus labios. Carlos gruñó, un sonido bajo y posesivo. «De acuerdo». Me levantó de nuevo en sus brazos, dando la espalda a la multitud inclinada. Me sacó del gran salón, pasando por encima de los restos de las puertas,
marchando hacia las escaleras en espiral que conducían a las cámaras del rey. Y aquí estamos hoy. ¿Todo resuelto? No, claro que no. Hay días en que el peso de todo esto, de ser una reina, de tener esta magia tan salvaje, me abruma. Carlos es mi ancla, sí, pero incluso con él hay momentos de incertidumbre. La vida nunca es un cuento con un "y vivieron felices para siempre", tan simple. Es complicada, brutal, hermosa y a veces, francamente, aterradora. Pero es mi vida. ¿Y la cambiaría? ¿Quién sabe? Probablemente no. Supongo que de eso se trata crecer, ¿no? De aceptar que el caos es parte del plan, que incluso las cicatrices más profundas pueden ser parte de algo